Visionarias y visionarios, bienvenidos a este programa especial de fin de año. Estamos esta semana haciendo algunos análisis desde distintos puntos de vista sobre lo que ha sucedido en el año, sobre cómo ha ido el nuevo gobierno, cuáles son las perspectivas para el 2022, qué es lo que nos espera y qué es lo que debemos hacer como ciudadanos, qué deben hacer los políticos, qué debe hacer el gobierno. Difícil aconsejar, pero siempre es posible pues proponer, analizar y pues desde esa base, desde ese punto de vista poder sugerir qué es y hacia dónde deberíamos ir. Y mi invitado de hoy es Otto Sonnenholzner. Otto, bienvenido y gracias por estar aquí y aceptar esta entrevista, ex vicepresidente de la República, periodista, compañero, colega, yo lo veo más por ahí y qué bueno en este momento poder hacer este análisis junto a ti, Otto. Gracias, Janet, por invitarme. Felicitaciones a las visionarias, ¿no? Tremendo equipo que has armado. Sé que será un éxito y un honor poder cerrar el año aquí contigo. Bueno, muchísimas gracias, Otto. Quisiera primero una visión general. Estamos a 6 meses del gobierno, un poquito más, 7 meses del gobierno. ¿Y cómo ves estos primeros meses, estos primeros pasos que ha dado el nuevo gobierno en medio de todas las dificultades en las que arrancó esta gestión? Algunas cosas, Janet. Primero, no olvidarnos que desgraciadamente seguimos 2 años casi después en medio de una pandemia que ha sido brutal, en particular con América Latina y en especial con el Ecuador. El Ecuador fue, Guayaquil, fue el epicentro de este lado del mundo, al menos de la pandemia en su momento, por alrededor de 30 días. Y después se hizo un trabajo importante para salir de tremendo problema, por lo menos estabilizar en algo la situación. Luego, si uno ve las cifras de COVID en la región, hay países que lamentablemente la han pasado mucho peor que nosotros. Perú, por ejemplo, va para 300.000 fallecidos por COVID, ¿no? Brasil, la misma Colombia ha tenido dificultades. Y luego, en medio de esa dura crisis sanitaria, decía, América Latina la ha pasado muy mal en indicadores sociales y económicos. ¿Ya? Hemos tenido incrementos brutales de pobreza, brutales. Hemos tenido retrocesos terribles en materia social en casi todos los ámbitos y en casi todas las mediciones. Y en el Ecuador el agravante de esto es que desgraciadamente el modelo que gobernó por tantos años fue un modelo irresponsable con la administración pública, y no tuvimos recursos como país, digo, para enfrentar las consecuencias de la pandemia como sí lo han tenido, por ejemplo, otros países que fueron, por usar algún término, más prudentes, más ordenados en la administración de sus recursos públicos y que contaban con las reservas o los fonditos, como les decían, para justamente hoy inyectar en sus economías y poder reactivar a mayor velocidad esas economías. Por eso tú ves que Perú o Colombia o Chile van a crecer, y no digo que el indicador del crecimiento del PIB sea el indicador más importante, pero es un referente de la recuperación, van a crecer hasta el 8% este año, mientras que el Ecuador, con suerte, e inclusive con la ayuda del incremento del precio del barril, no va a pasar de 3%. Eso significa que la recuperación va a ser más lenta, justamente porque no hubo esa previsión, esa responsabilidad para ahorrar justamente en la época de bonanzas y poderle inyectar hoy. Entonces, en ese escenario, termina el gobierno anterior y arranca el nuevo gobierno. Disculpa que hiciera todo este antecedente, pero arranca el nuevo gobierno. Es un escenario especial que implica la toma de medidas difíciles, la toma de decisiones complejas que posiblemente no sean del todo populares, pero que son correctas. Pero ahora, en estos primeros meses, digamos, si nos enfocamos en el tema del COVID y la pandemia, lo ha hecho bien. Es decir, no sé cuál es tu visión, pero sí, a ver, logró activar en general, el tema de las vacunas. A ver, yo en esto quiero ser muy justo. Yo ya no estaba en el gobierno anterior cuando empezó el tema de la vacunación, pero debo de reconocer que por lo menos hasta hace un par de meses la mayoría de las vacunas que se habían aplicado en el Ecuador habían sido compradas en el año 2020 por los ecuatorianos. Esto no es mérito de un gobierno o de otro, porque no salió ni del bolsillo del señor Moreno ni saldrá del bolsillo del señor Lasso. ¿Ya? Sale del bolsillo del esfuerzo de todos. Entonces, esto es un tema que debe funcionar como Estado, como aparato de salud, donde sí hay un cambio que no podría yo juzgar al gobierno anterior, que llegó a aplicar 130.000 vacunas diarias, me parece, hacia el final. Donde sí hay un cambio es en esta capacidad que hoy tiene el Ecuador, en esta asociatividad con el sector privado,
de aplicar más de 300.000 vacunas diarias. Faltó tal vez No habían vacunas, entonces no te podría decir. No habían en el mundo, parecido a lo que conversábamos fuera de micrófono sobre las mascarillas. Es decir, en marzo del año 2020 no había una mascarilla, pero ni a $30 en ningún lugar del planeta. Yo tenía una tía, tengo mi tía, gracias a Dios, se está recuperando, con un cáncer muy grave que estaba en los Estados Unidos y no le daban una mascarilla en el hospital para ella, paciente de cáncer, inmunodeprimida. ¿Ya? No había en Alemania, donde tenía un amigo que es médico, no había en el Ecuador, había mucha dificultad para conseguirlo. En junio ya las encontrabas en el semáforo, ¿verdad? A una décima de lo que llegaron a costar en algún momento porque no había una escasez. Con las vacunas parecido, no había vacunas. En ningún lugar del planeta, el planeta estaba priorizando a los países que habían sido o financistas del desarrollo de la vacuna o que se habían prestado para las fases de prueba de las vacunas. El Ecuador no se prestó para la fase de prueba de las vacunas. Chile sí, por ejemplo. ¿Ya? Pero el Ecuador compró, me parece que en agosto del 2020, una cantidad de 20 millones de dosis de vacunas que estaban para entregarse hasta octubre o noviembre de este año. Y eso se ha ido cumpliendo. Luego llega el nuevo gobierno, amplía el contrato con Sinovac de forma acertada. Es una buena vacuna Sinovac. A mí me causa gracia porque hace un año nadie quería ponerse Sinovac, no sé si te acuerdas. Y hoy la mayoría de las personas, sobre todo para los niños, piden esa vacuna porque es una vacuna con una tecnología tradicional. Amplió el convenio con Sinovac. Recibimos como país 2 millones o 3 millones, no me acuerdo, de dosis de los Estados Unidos, una donación que le llegó a toda América Latina. Y se compra, que esto sí creo que no ha avanzado como se desearía, se compran vacunas, esos nuevos contratos, vacunas de CanSino y de Sputnik, rusas. De Sputnik creo que no ha llegado ni una hasta el día de hoy, para que vean lo difícil que es. Y CanSino han llegado pocas. Entonces, el gobierno correctamente fortalece los contratos previos, recibe, hoy hay facilidad y hay más oferta de vacunas en el mundo, y creo que tiene un tremendo mérito en la logística aplicada, que insisto, yo creía, ya fuera de gobierno, creía que la capacidad operativa del Ecuador, claro, desde el sector público era de 250.000 dosis diarias. Este gobierno creo que ha llegado a días de 350.000, 400.000 dosis diarias, lo cual es un tremendo mérito que hace que podamos combatir mejor esta pandemia. Todos hubiésemos creído que con la vacuna terminaba la pandemia, pero desgraciadamente, y hasta el día de hoy vemos cómo las nuevas variantes y los cambios en este virus hacen que sigamos discutiendo de la pandemia. Ahora, la situación está mejor, la reactivación económica tiene que darse, ojalá podamos encontrar la forma de que con inversión se dé una aceleración en ese crecimiento y el Ecuador tenga una oportunidad, una posibilidad de salir más rápido de esta crisis que se inició en el año 2020, que es, sin duda, la crisis más profunda que ha enfrentado nuestro país, inclusive en términos económicos más grave que la crisis financiera del año 99-2000. Antes de entrar en el tema económico, que es uno de los centrales siempre de toda discusión y proyección para un siguiente año, yo quisiera tomar tu experiencia. Tú estuviste a cargo de todo el tema de COVID y de combate al COVID-19 durante tu administración como vicepresidente de la República. Estuviste recorriendo hospitales, recorriendo las calles y hoy en día tenemos medicinas, bueno, que en algo aportan, porque tampoco es que son 100% sí, lamentablemente efectivas. Todavía no hay una. Bueno, recién esta semana se han aprobado Sí, eso dicen, veamos cómo funciona. las medicinas para el COVID, pero, bueno, perdón. Y tenemos las vacunas, tenemos todo, pero digamos que si le vemos a la crisis global que todavía permanece en nuestro país y en el mundo, la crisis económica, la crisis social, la crisis laboral a raíz de la pandemia, y la pandemia no se alivia porque pues también hay digamos, este grupo grande todavía de personas que no quiere vacunarse, que no quería acceder a las medicinas, que no quería ponerse mascarilla y todavía persisten. Sí, lamentablemente. Quisiera ese análisis de tu parte, digamos, bueno, luego de que estuviste al frente del tema, ¿cómo se siente, se vive eso, ¿no? Como alguien que realmente vivió, no en primera fila, sino en el escenario, esta gravísima crisis, como alguien que con dolor estuvo aquí cuando fallecían 700 personas diarias en mi querida Guayaquil, te puedo decir que no hay justificación para un comportamiento tan irracional. Y yo soy una persona muy respetuosa de las libertades, pero tus libertades no pueden poner en riesgo la salud y la vida de los demás. No hay duda, ya hoy científicamente, que la vacuna sirve
no para desacelerar la velocidad de contagios, no para evitar que te dé COVID, pero sí para tener vacíos los hospitales, que es realmente el único propósito en todo este asunto, no perder más vidas humanas. Ahora, en ese Entonces, sentido, eso ya está evidenciado. Tú decías, cuando yo recorría los hospitales, lo hacía con tres propósitos. Ampliar la capacidad de atención, duplicamos la capacidad de atención UCI sin $1, pues, ¿no? A punta de pura creatividad, esfuerzo y, por supuesto, el sacrificio sobre todo del personal de salud, porque trabajaron de una forma espectacular. Sobre todo cuando se superó este temor al miedo del virus, porque al principio muchos tenían temor del contagio y tuvimos inasistencia, es decir, dejaron de ir a los hospitales alrededor del 50% del personal y de sin salud. poder juzgarlos, No, porque no, yo cometí el un error pánico y era hasta el día de total. hoy, cuando tengo la oportunidad, me disculpo porque lo juzgué yo desde Quito en el COE. Cuando bajé a los hospitales, empecé a ir a los hospitales, entendí lo que estaba pasando y por eso fui, porque decía, la primera era el ampliar. La segunda razón era justamente liderar con el ejemplo, decirle a las personas, mira, yo sé que te estamos pidiendo. En ese momento se creía que los fallecidos contagiaban, que el COVID estaba en el aire acondicionado del hospital. Se creían tantas cosas, Janet, en ese momento. Hay que ponerse en ese momento. La Ujú. desesperación era tal, la angustia era tal, el dolor era tal, que tú le pedías a alguien que enfrente esa situación y tú lo decías desde, no sé, desde 600 kilómetros. No, no podía hacerlo. Tenía que estar ahí. Visité 64 hospitales, te decía, ampliando la capacidad de atención y verificando que no falten insumos de protección, que era lo más difícil en ese momento, dando el mensaje con el ejemplo de que si yo puedo, tú también puedes, un poco liderando con el ejemplo. Yo no le iba a pedir a la gente que haga algo que yo no estaba dispuesto a hacer. O sea, si tenía que estar en la morgue, estaba en la morgue, y si tenía que estar en la UCI, estaba en la UCI. Y lo tercero, dejando un mensaje claro de que no iba a haber tolerancia con los actos de corrupción que se cometan durante la pandemia. Por lo menos en lo que le corresponde al gobierno y en lo que me correspondía a mí, garantizamos que al menos los actos que ocurrieron se transparenten y hoy enfrenten la justicia. Y una herramienta fundamental fue esta decisión de hacer compras públicas en emergencia, que permitió enterarnos de cosas que desgraciadamente sabemos hoy que venían ocurriendo desde siempre, es decir, desgraciadamente y quienes creen que pueden lucrar de la salud pública. Pero con esa herramienta los pudimos identificar y hoy, insisto, enfrentan la justicia. Pero sin duda, Janet, después de este relato, después de este dolor, después de más de 60.000 fallecidos por COVID en el Ecuador, decir que no te vas a vacunar, decir que no vas a usar mascarillas, decir que vas a seguir siendo irresponsable, es cuando menos Ujú. un atropello a los derechos, al derecho a la vida que tenemos todos. Ahora, si hacemos un balance, digamos, toda esta experiencia yo creo que nos ha servido como ciudadanos y como víctimas, como sociedad en riesgo frente a la pandemia, como todos, ¿no? Somos hoy el país que más vacunado está. Y no Es solo decir, eso, Janet, somos el país que después del episodio dolorosísimo de Guayaquil, y no fue solo Guayaquil, fueron algunos cantones aledaños, pero se lo identifica, digamos, digamos, Guayaquil fue un caso especial, que ojalá en algún momento se analice ese estudio, No, porque no, en ninguna lo parte del tenemos y mundo lo conocemos sucedió y lo sabemos que qué sucedió en ocurrió. Guayaquil. Sabemos qué ocurrió y eso está ya, digamos, por lo menos científicamente comprobado. Pero lo que te quería decir es que ese dolor de Guayaquil, esos 28, 30 días tan complicados, sirvieron para que no solo el Ecuador, sino la región y posiblemente otros países del mundo se tomen en serio este asunto. Porque después de lo ocurrido en Guayaquil, el Ecuador pasó a ser, yo te diría desde abril, mediados de abril, eh, y luego hasta el día de hoy, uno de los países con menor mortalidad en la pandemia. No es que quiera aislar ese episodio, todo lo contrario, lo tomo como un referente de que ese dolor posiblemente no fue en vano y muy probablemente ayudó a salvar muchas vidas en el mundo. Claro, y ahora nos volvemos a ubicar, somos el país que más Vacuna, vacunados tiene, correcto. digamos que más conciencia tiene ante esta Sí, alternativa no veo tanto que antivacuna aquí, creo que el país está por encima del 70% claro, de ya vacunación. pasamos el 80% 80% de vacunación. de vacunados y vamos ya una gran cantidad de población que está ya accediendo de acuerdo a sus calendario a la tercera dosis. Pero en el mundo no está ocurriendo esto. Entonces, no sé si lo podemos analizar para pasar al tema económico. Ujú. Tenemos un 60% de europeos vacunados, 40% de europeos que no quieren vacunarse. Ujú. En Conozco Estados algunos Unidos, y no sé cómo me peleo. más o menos, las cifras son más o menos en la misma proporción, quizás un poco más de vacunados, y tenemos en África, de donde viene el Omicron, un 10% de población vacunada apenas, y el 90% que por distintas razones no accede
y no tiene ningún tipo de acceso a la vacuna. O no quiere o no hay, no hay para vacunarle. Entonces, en torno a la reactivación económica para poder entrar en ese camino, ¿cómo, digamos, tu experiencia, tu visión, habiendo podido estar dentro del Estado, dentro del gobierno, cómo será? A ver, primero, Janet, aquí hay un problema de comunicación en general. Ocurrió también en las protestas de octubre del 2019, que luego pasó a Colombia y a Chile. Ecuador, gracias a días difíciles, costosos, en todos los ámbitos, no solo económicos, pero Colombia y Chile siguieron con esas protestas más de un año. El Ecuador logró, en alguna forma, digamos, estabilizar esa situación también. Pero te lo digo porque esos procesos también fueron en gran parte causados por una comunicación irresponsable. Las redes sociales deben de ser uno de los inventos más trascendentes de nuestra época. Deben de ser los que más han incidido en cambiar el mundo, en darle voz a causas justas, a personas oprimidas. Debe de ser uno de los inventos con mayor impacto en la historia de la humanidad. Asimismo, desgraciadamente, hay quienes las utilizan para acelerar la velocidad de la mentira. Y eso es un desafío para cualquier autoridad, cualquier gobernante en cualquier nivel, hacer que la verdad salga a la ofensiva, porque si no va a perder la batalla. La mentira ha agarrado una velocidad impresionante y en esa línea se han embarcado con este discurso antivacunas, con este discurso de negacionismo que le dicen de que el COVID no existe, con todo el respeto, señores. Piensen en cuánta gente ha fallecido y vuelvan a decir que el COVID no existe. Por favor, 2 dedos de frente nomás hacen falta. Pero ocurre. Y desgraciadamente se aúpan en estos mecanismos. Entonces, primero, evidencias concretas, comunicar bien cosas como las que estamos hablando aquí, los resultados positivos que hoy tiene el Ecuador con decisiones acertadas y un trabajo correcto en materia de vacunación. Es un caso específico de un país que la pasó muy mal, que hoy puede ser utilizado como referencia en ese sentido. Segundo, Janet, yo sí creo que vamos a llegar a un momento, y el mundo está discutiendo esto, hay países que ya lo han optado, en el que ciertas cosas se vuelven, insisto, soy una persona que defiende las libertades, pero si tú no te has vacunado, posiblemente vas a ver restringidas algunas de tus libertades. ¿Tú estarías de acuerdo entonces en estas decisiones que en el mundo entero se están tomando de que si quieres entrar a un cine, tienes que presentar tu carnet, si quieres entrar al supermercado, tienes que presentar el carnet, a una aerolínea tienes que presentar... Yo te hago una pregunta. Bueno, hoy para viajar, yo acabo de viajar, acabo de volver, estuve dando unas conferencias en Estados Unidos y tuve que presentar todo para salir y todo para regresar, digamos. Tanto en Estados Unidos como acá en el Ecuador. Y estoy de acuerdo. Porque creo que hay que forzar si es que la gente no está dispuesta. Digo, cuando uso esta palabra forzar no me refiero a atropellar a nadie, pero por lo menos a que si quieres ciertos privilegios tengas que cumplir con ciertas normas. Es decir, si quieres derechos también hay deberes. ¿Por qué no se niegan a la vacuna del polio, a la polivalente? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo sé que hay esta duda por la velocidad con la que se desarrolló esta vacuna. Bueno, opten por la vacuna tradicional, porque efectivamente hay vacunas, sobre todo las de, me parece que Pfizer, AstraZeneca, Moderna, son vacunas de una nueva tecnología. Puedes tener tus dudas. Bueno, opta por vacunas digamos, de formulación tradicional o de creación tradicional, como es la Sinovac, por ejemplo, la misma Johnson. Pero también se la creó rapidísimo, entonces genera... Claro, pero es el mismo modelo científico de virus muerto y el otro es virus atenuado. Entonces no hay pues ni mRNA mensajero, ni qué sé yo, tantas cosas que hoy se discuten, donde yo podría entender que ahora todos nos hemos hecho científicos, digamos, de biomedicina. Enhorabuena que aprendamos, que nos interesemos, pero opta por las que ya te has puesto, por las que están hechas bajo el mismo sistema de otras que ya has utilizado. Pero entonces en este panorama, ¿no? En este, digamos, en este escenario que tenemos en donde hay una comunicación que va velozmente hacia las noticias falsas que están sembrando estas dudas en la población, no solamente del tercer mundo, sino del primer mundo. No, por favor, en Alemania hay un movimiento negacionista impresionante. Y de hecho Alemania está hoy en su peor crisis de COVID, en 2 años, ¿no? Pero entonces uno de los factores que dicen que se necesita para la reactivación del mundo es justamente el poder combatir
la pandemia. Y la única fórmula para combatir la pandemia en este momento son las vacunas. En ese escenario, siendo uno de los la medicina países, que se acaba de aprobar. ajá, y siendo uno de los países que más se ha vacunado, ojalá tengamos acceso lo más pronto posible a esta medicina en cuanto esté disponible. ¿Cómo ves el desarrollo y la posibilidad de que camine la economía? Digamos, que funcione la economía toda vez que intuyo que tendremos menos riesgo de encerrarnos. Algunas cosas ahí, hay ejemplos buenos en el Ecuador de que sí se puede, a pesar de lo que te expliqué respecto a la carencia que tiene hoy el Estado para inyectar más recursos en la economía, que tan necesario fuese hoy, pero insisto, fruto de un manejo irresponsable, cuando hubo esta bonanza, no se tuvo esa previsión de poder tener estos recursos como sí lo han tenido los países vecinos y han podido ponerle, como decía un candidato, plata en el bolsillo a la gente, ¿verdad? Algunas cosas. La eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles que hoy el gobierno ha decidido parar sirvió para inyectar en los bolsillos de las familias más pobres del Ecuador 1.000 millones de dólares. Es decir, se corrigió una política pública de 40 años que nadie se ha atrevido a mencionar porque nadie tiene los pantalones para hablar de esto con seriedad. Así es, de sencillo y claro. Una política pública de 4.000 millones de dólares al año promedio, de los cuales 3.000 iban a las familias más pudientes de este país, o a las familias en mejor condición socioeconómica, a los 2/5 más ricos de la población, y solo 1.000 a los más pobres. Entonces, esa reducción de los subsidios permitió que unos 1.000 adicionales, 1.000 millones más, vayan a las familias más pobres en el peor momento de la pandemia, en forma de bonos, que quizás no era la mejor forma, pero era la forma más rápida y más ágil de hacerlo en un momento tan tremendo donde las familias les pedíamos que se queden en casa y no tenían cómo comer, Janet. Como sobre todo las ciudades como Guayaquil, economías que viven del día a día. Entonces, esa política pública ha aliviado tremendamente al gobierno actual, porque hay una reducción importante de los subsidios, y mi única insistencia en esto es que si no dejan claro a la ciudadanía que hay compensaciones contundentes, yo siempre hablo, por ejemplo, del transporte público gratuito para los estudiantes como una referencia, va a ser muy difícil justificar la decisión en el tiempo, a pesar de ser una decisión correcta en términos sociales, ambientales y económicos. Eso uno. A ver, pero espera, detengámonos un ratito ahí. El gobierno ha dicho que no va a continuar con el tema de subsidios. Para mí es un error porque, y lo he dicho públicamente, y yo en esto insisto, a mí me dio bien diciendo la verdad. Yo no ando pensando ni en mi capital político, yo ando pensando en cómo se corrigen los problemas estructurales del Ecuador. Esa decisión debe ser la decisión económica en los últimos 20 años después de la dolarización, debe ser la más importante que ha tomado el país. El Ecuador ha quemado 80.000 millones de dólares en subsidios a los combustibles, de los cuales, insisto, 3/4 partes han ido a los que más tienen, no a los que más necesitan. Entonces, es una política social regresiva. Es la política social en la que más dinero invertimos y es la que menos beneficia a los que más necesitan. Entonces, es regresiva. ¿Qué digo yo? Efectivamente, tampoco yo puedo negar que cuando vas retirando el subsidio afectas en una 1/4 parte a las personas que menos tienen. Entonces tienes que hablar de las compensaciones. Pero ¿cómo compensar? ¿Cómo encontrar las personas a las que hay que compensar? Porque ese es el gran dilema del asunto, ¿no? Están identificados, creo que el censo... ¿Cómo focalizar el subsidio? El censo social que tiene el Ecuador debe de terminarse de actualizar. Había un financiamiento, me parece que, no me acuerdo si del BID o del Banco Mundial, para hacerlo. Debemos de actualizar la situación real de mucha gente porque, desgraciadamente, para vender esta idea de que el Ecuador se había convertido en Noruega, cambiaron las formas de medición de tal manera que tenías un televisor y el piso de cemento y te sacaban del listado de personas en situación de pobreza. No era justo. Entonces creo que hay que hacer una actualización con métodos no políticos, sino con métodos totalmente técnicos del censo, del registro social se llama, ¿verdad? Ese registro social nos sirve para saber quiénes son los ecuatorianos que realmente, que son la mayoría, que realmente necesitan un acto de compensación, un acto de solidaridad de parte del Estado. ¿Dónde está la afectación mayor para las personas pobres en materia de incremento de los subsidios a los combustibles? Porque ya eso de que sube todo de precio, quedó claro que no es así, no ha habido inflación mayor y están subiendo de precio hoy las cosas, no por los subsidios que ya no dejan de subir, sino porque la logística mundial se ha encarecido y el Ecuador importa muchas de las cosas que consumimos, ¿ya? Pero hay diferentes formas de compensar. Bueno, la primera y la principal, Janet, que los 3 roles fundamentales del Estado funcionen: la salud, la educación y la seguridad,
cosa que una familia pobre, cuando se enferma, no vea comprometida su situación económica. Cuando llegue a un hospital no falte medicina, que cuando vaya a una escuela pública, sepa que mi hijo está recibiendo una educación tan buena o ojalá mejor que el que sí tiene 200, 300 o 400 dólares para pagar un colegio privado. Esa es una sociedad equitativa, esa es una sociedad justa. Mientras menos recursos estén gastados en quemar gasolina y más invertidos en salud y educación, ¿seremos una mejor o una peor sociedad? Yo pregunto, porque creo que es una respuesta lógica, ¿verdad? Entonces, una compensación empieza por ahí. La otra, que la trabajamos, incrementamos brevemente cuando pasó lo de octubre, el bono de desarrollo humano para compensar los posibles incrementos de pasaje. La tercera, yo soy una familia tipo del Ecuador. Yo tengo 3 hijos. Somos mi esposa, mis 3 hijos y yo. Somos 5. Creo que esa es como la media de la familia ecuatoriana. Ya. Los niños que toman el transporte público para ir a la universidad, al colegio, a la escuela, en mi opinión, deberían de ir de forma gratuita. El Estado debería de pagar eso. Habíamos logrado negociar en ese entonces que no le sube el pasaje. Pero sin diferenciar los estratos económicos. Yo creo que el Digamos que hay transporte familias público para... Mira, yo fui que pueden cubrir el transporte de sus niños. Es más, lo harán de manera privada. Yo fui estudiante en una universidad pública en Alemania, en dos universidades públicas. Y a mí con la matrícula me daban una carnet con el que yo me subía dentro de mi área, no para irme a recorrer Alemania, sino dentro de mi casa a la universidad. Yo podía andar de forma gratuita en los horarios. Tampoco era para salir a farrear, pues no eran los horarios de estudio. Y creo que si a mí me sube 5 centavos el pasaje como papá y mamá, pero ya no me cuesta el transporte de mis hijos, creo que voy a salir ganando. La compensación va a ser la adecuada y mi familia económicamente se va a ver favorecida con la decisión. Ese tipo de cosas hay que analizar. Fondos de desarrollo rural, para quienes decían que le subía la gasolina de la maquinaria agrícola. Yo comercializo maquinaria agrícola, mi familia se dedica a eso desde el año 75, ¿ya? Conozco de memoria el sector agrícola, sé dónde se consume más y dónde se consume menos combustible. En la sierra, por ejemplo, hay un impacto, pero es menor, porque el riego es por gravedad. Acá en la costa, casi todas las actividades agrícolas se riegan con bombeo a diésel, motores a diésel. Entonces, compensaciones ¿cómo? Destinar algo de esos recursos para financiar en mejor forma el sector agrícola, disponer fondos de desarrollo rural para proyectos de riego. Una tierra con riego produce 3, 4, 5 veces más que una tierra sin riego. Por ende, ¿qué va a ser mejor? ¿Que me mantengas el subsidio del combustible o que hagas llegar el riego a un costo justo a mi propiedad? Pero aquí todo el mundo quiere resolver todas las cosas que yo te estoy diciendo y nadie dice de dónde va a salir la plata. Ese es el desafío. Tú me hablabas del desafío del gobierno actual. Ese es el desafío, decir la verdad. No va a crecer plata en los árboles, ¿ya? Si quieren incrementar la producción petrolera es un desafío importante, no es inmediato. Y con un golpe fuerte ahorita a los oleoductos, el pero tema acuérdate del que en el oleoducto, 2020, en plena pandemia, también se rompieron los 3 Claro. oleoductos, con una diferencia, que el precio del barril estaba en negativo, Claro. no en 70 u 80 dólares, estaba en negativo. Entonces fue un año, yo te diría, lo peor ya pasó, ojalá no volvamos a eso, pero lo peor ya pasó. Lo peor fue entre marzo y mayo del año 2020. Se tomaron decisiones acertadas, difíciles pero acertadas, oportunas. En materia económica, te decía, el tema de subsidios para compensar a las familias más pobres con el bono de emergencia. La renegociación de la deuda externa, que tanto la criticaron. Y hoy logra eso que el gobierno actual, porque no se hizo para el gobierno anterior, sino para el que venía, esté libre de pagos de bonos por los próximos 5 años. Eso puede significar 1.500 millones de dólares libres de flujo por los próximos 5 años. El interés a la mitad, mayor plazo y menor capital. Pero fue una pésima negociación, ¿no? Decían la vida antes que la deuda. Yo te hago una pregunta, a usted le hago una pregunta. Usted debe 17.000 dólares en su tarjeta de crédito. El país debía 17.000 millones de dólares. Y lo llama el banco y le dice, don Pedro, deme ahorita 300 dólares. Y le vamos a reducir a la mitad, no me va a pagar nada los próximos 5 años, ¿ya? Le vamos a bajar el capital, creo que era 15%. ¿Y usted qué le va a decir al banco? No, señor banquero, la vida antes que la deuda, le va a decir. O a ver de dónde saca los 300 dólares y paga para resolver su problema y poder recuperarse mientras tanto. Entonces creo que se tomaron decisiones acertadas. Claro, pero en ese momento, digamos, la crítica era que ese dinero se podía tomar para inyectar directamente a las necesidades de fruto de la pandemia de la gente y se dedicó a la deuda. Me olvidé de lo más importante.
no solo le dice lo que le digo el banco, además le dice, y le conseguimos $8.000, don Pedro. Le ayudamos a conseguir $8.000 de los 17. El Ecuador pudo prestar gracias a esa decisión. Y mucha gente dice que no es así, que no está relacionado, pero sí está relacionado. Porque los multilaterales, los dueños de los multilaterales son los países. Y los países que nos apoyaron al Ecuador para recibir ese dinero durante la pandemia cuando no teníamos un centavo, pedían en la negociación que estemos en buenos términos con los acreedores del Ecuador. En resumen, si eres moroso no te vamos a prestar. Entonces, ¿qué le íbamos a decir? La vida antes que la deuda también. Me comía los 300, ¿qué habrán sido? 20 minutos de atención y no recibía los 8.000. No, señores, en política, en administración pública, hay que hacer lo correcto, por más que en ese momento no sea percibido como popular. A la larga el tiempo te va a dar la razón. Y los cambios estructurales se hacen así. No se hacen haciendo lo que todo el mundo quiere. Mira, uno de los peores dificultades en la crisis del COVID ha sido lograr que la presión no venza la razón. A mí me llamaban médicos que yo los aprecio. Son personas decentes que han sido profesionales de la salud respetables. Y me decían, vicepresidente, hay que entregar esta medicina, hay que comprarla de acá, hay que comprarla de más allá. Yo les decía, pero ¿y cuál es la evidencia? ¿Te acuerdas de la cloroquina, de la hidroxicloroquina, claro. De la ivermectina? Del hidróxido de cloro, ¿sabes para qué ha servido? Para absolutamente nada. Es más, en el caso de la cloroquina, ¿no? En el caso de la cloroquina y de la hidroxicloroquina, incrementan las tasas de mortalidad según todos los estudios que ustedes quieran ver. ¿Ya? Y nos reclamaban a mí. Usted no quiere ayudarme. Y les dice, señores, primero son recursos públicos, o mejor dicho, primero son vidas humanas. Segundo, son recursos públicos. Yo no puedo hacer lo que se me antoje porque vi un video de YouTube. Hasta el día de hoy, hasta esta semana, no había un medicamento aprobado para el COVID. Solo se trataba la sintomatología. Si la clave es focalizar los subsidios, ¿por qué no lo hizo Correa? Por cobardes. ¿Por qué no lo hizo Lenin? ¿Por qué no lo está haciendo en este momento Lazo? Por cobardes. Y el gobierno del que yo fui parte sí lo hizo. Fue el primero en hacerlo. Porque les da terror la presión política, porque creen que el capital político es un cuadro para verlo enmarcado. No, el capital político está para usarse en hacer cambios estructurales. Pero existen los sistemas, digamos, la estrategia. Mira, yo te hago una pregunta. Que siempre dicen que no hay el método, no hay el software, no hay un ¿Cuántos países subsidian combustibles en el Ecuador? Yo no creo en la focalización, la gente me confunde este término, yo creo en las compensaciones directas. Yo creo que en un mundo... ¿Pero eso no es una focalización? Sí, pero digamos, cuando la gente habla de focalización, dicen tener precios diferenciados de combustible. Yo me refiero también a las compensaciones, es decir, que necesita que le compensen el precio del pasaje. Esas cosas no necesitan ningún sistema, son políticas públicas como las que tomamos en el año 2020, de dar bonos de emergencia en materia ¿de dónde salió la plata? Bonos de emergencia en materia de compensación por el COVID, que se financió con la disminución del subsidio de combustible, ¿verdad? Eso es una compensación. Decir que vamos a reducir los subsidios un poco más y vamos a dar transporte público gratuito a estudiantes sería una compensación. ¿Y por qué no lo hacen? Pero mientras yo estuve, lo hice. A mí no me tienes que decir. ¿Pero cuál es tu visión? ¿Por qué no lo hacen los demás? Porque tienen terror todos los políticos del Ecuador de este tema, porque se ha convertido en el mito de que si lo haces te tumbas. Bueno, de hecho nosotros tuvimos dificultades serias en octubre. Claro, después de octubre... Hoy veo chats de que efectivamente fue un intento de golpe de Estado, porque vi al expresidente Correa decirle a Isas que lo abandonaron en octubre. O sea, ¿cuál era el propósito? Tumbar al gobierno. ¿Y cuál es tu visión sobre la posición que ha tomado actualmente el presidente Lazo frente a ISA, por ejemplo? Yo creo que le da demasiada importancia. Pero está llamando golpista, le está llamando él es un hombre violento. A mí me amenazó varias veces públicamente, por eso lo digo, de que me iba a ortigar, que me iba a aplicar justicia indígena. Y yo siempre he creído que no hay que responderle al odio con odio, que no hay que responderle a la violencia con violencia, y lo que le corresponde al presidente de la República es aplicar la ley en caso de que el señor Isa cometa alguna infracción. Él está hoy Pero con el riesgo, digamos, de que se enciendan las calles. Mira, yo creo que si ellos miden, ahora sí políticamente lo que ocurrió en octubre, se van a dar cuenta que para ellos fue contraproducente. Ellos lo vieron como para el líder, no quiero generalizar, pero para ciertos líderes indígenas. No quiero generalizar porque hay buenos y muy buenos líderes indígenas en el Ecuador con los cuales estabilizamos la situación de la crisis de octubre. Y por eso es que el señor Isa a mí me acusaba, decía que yo estaba dividiendo a las bases indígenas. No, yo lo que estaba yendo era hablar con ellos de tú a tú, frente a frente, a sentarme con todos, porque cuando los líderes que intermedian
no están transmitiendo el mensaje correcto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a hablar con la gente, con los Pero- liderados. Entonces fue a sentarme a, no sé, decenas de comunidades indígenas a hablar directamente con la gente y detecté que los estaban engañando, que les estaban mintiendo, que les habían dicho que la eliminación del subsidio era para darle bono a los migrantes venezolanos. Eso le estaban convencidos y eso era lo que les decían sus líderes porque los estaban utilizando y no les estaban diciendo la verdad, que había un proyecto completo de compensación, fondos de desarrollo rural, algunos temas que estaban presentados y por eso se logró desactivar, por eso pudimos evitar que continúe como sí continúa en Chile, como sí continúa en Colombia esta protesta social. Pero una cosa es la protesta, Janet, que para mí en muchos casos así no coincida, está justificada y debe de ser garantizada, y otra cosa es el terrorismo. Entonces una cosa es protestar, si tú quieres con énfasis, con fuerza, siendo duros, críticos, y otra cosa es quemar edificios públicos, secuestrar autoridades de la fuerza pública, destruir oleoductos, tomarse fuentes de antenas de telecomunicaciones, dejar sin agua a Ambato durante 12 días. Eso no es protestar, esos son actos, eso sí, que ponen en riesgo la vida de las personas. Y cuando te decía políticamente les regresó en negativo a quienes se comportaron de esta forma. Y ojalá les quede aprendizaje. Lo eligieron de presidente de la CONAIE. Una cosa es ser presidente de la CONAIE y otra cosa es ganar una elección a presidente de la República. Si tú ves la votación que le permite a Guillermo Lasso llegar a la presidencia en el año 2021 y la revisas, justamente gana 3-1 en promedio en las provincias en donde las protestas de octubre se sufrieron de verdad. Ahora, cuando yo te digo, en Guayaquil se sufrió el COVID de verdad, bueno, en Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, en Imbabura, en Pichincha, se sufrió el paro y la violencia y el terrorismo de verdad. En Bolívar. Anda, mira cómo quedaron las votaciones. Votaron por el señor Vargas, que era el aliado de Arauz, porque fue una alianza frontal. O sea, se unieron nuevamente para ver si concretaban en las urnas lo que no pudieron concretar con violencia. En ese caso sí era legítimo. Y mira cómo pierden en esas provincias, 3-1. Sin esa votación de rechazo a la violencia, es una votación de rechazo a la violencia. Y yo creo que el gobierno no lo está leyendo así, ojalá lo vieran así, ¿ya? Porque yo sí conversé con la gente. Y decía, vean, aquí hemos perdido empleos, hemos perdido seguridad, hemos perdido paz. No puede ser que nos tengamos que ver con dudas con nuestros vecinos de toda la vida. Pero de todas maneras es súper difícil dialogar con el sector indígena. ¿Cómo lo ves tú? Es súper difícil dialogar. En el momento del gobierno de Lenín Moreno, luego de octubre de 2019, se hizo una crítica muy fuerte a la forma en que se intentó sentarse en una mesa de diálogo con el sector indígena. Y quiero ir a la actualidad para poder avanzar en el análisis de lo que está sucediendo ahora. Hoy se intenta también tener una mesa de negociación. Hay algunas reuniones y se llegan a algunos acuerdos, como por ejemplo, créditos al 1% a 30 años. El alza de los subsidios. Piden moratoria de las deudas a pequeños agricultores. El presidente Lasso ha dicho no solo moratoria, sino condonación a las deudas de los pequeños agricultores. Esas como dos de las principales compensaciones que quiero traer sobre la mesa. Pero eliminación a los subsidios. No hay vuelta atrás de lo que se ha adelantado en el tema de subsidios. Y el sector indígena en general se manifiesta, deja de lado estos dos importantes ofertas o logros y se enfoca en el tema de los subsidios. Mira, Janet, si yo estaría aquí pensando, disculpa que vuelvo a hablar de los subsidios, pero si yo estaría aquí pensando en mí, en mi situación particular, personal, en mi economía personal, yo le pondría plata pues al señor Issa. No te estoy diciendo que yo vendo motores diésel. ¿Cómo crees que me va a ir mejor? ¿Con subsidio de diésel o sin subsidio de diésel? A mí yo venderé más motores diésel, pero el tema es que dejemos de usar motores diésel y electrifiquemos o modernicemos, dejemos de contaminar tanto. Ese es el desafío para quienes vemos al futuro y no queremos seguir enterrados en el pasado. Los líderes sociales del país no ven que en la decisión de la eliminación de los subsidios está la plata que necesitamos para dar las compensaciones que se necesitan para llevar a cabo las causas justas de erradicación de la pobreza, de equidad, de justicia. ¿Pero por qué es tan difícil entender eso para para la dirigencia? Porque no sé si para el sector indígena o cierta dirigencia. Yo no soy adivino
Pero insisto, ahí está. Tú dices, todos ofrecen todo, nadie dice de dónde. Bueno, ahí hay gran parte de la plata que se necesita para hacer cosas buenas por la gente Pero como más que adquieren necesitada. posturas, es bien difícil Ahora, dialogar en este comprenderás, país. y yo no quiero acusar a nadie de nada, porque no tengo la información ni la evidencia, pero comprenderás que aquí hay muchos intereses. Comprenderás que aquí hay grandes grupos posiblemente ilegales que se han dedicado por años a contrabandear combustibles, que se han dedicado por años a pasar Y combustibles para esos el intereses narcotráfico. están, Bueno, digamos, yo he visto esos intereses metidos, por ejemplo, los he visto en la minería ilegal. Se disfrazan de activismo ambiental, bloquean los proyectos formales y una vez que, lo conversamos alguna vez, una vez que está avanzado el proyecto formal, de repente se activa el activismo ambiental. Tumban el proyecto formal y terminas con Buenos Aires, 25.000 personas haciendo minería ilegal. ¿Y por qué no hubo activismo ambiental en Buenos Aires? En la minería ilegal. ¿Y por qué no hay activismo ambiental en Zaruma? Solo hay activismo ambiental en los proyectos formales, que cumplen con la ley, que se los puede sancionar. Es altamente sospechoso. entonces en el tema de combustibles también igual en hay los grupos de subsidios. interés que Oye, viven de los y subsidios. pueden estar dentro del mismo Estado. Pueden estar en Petroecuador, pueden estar dentro de quienes controlan las fronteras en materia de contrabando, pueden estar, no me consta, porque si me constara hubiese hecho una acusación, no tenemos la información, pero puedes sospecharlo. Y hay gente dispuesta a meter plata porque no se eliminen los subsidios a los combustibles y a financiar estos procesos, pero lo que están haciendo es condenar al Ecuador al subdesarrollo. Pero entonces esos intereses habrán permeado a la dirigencia indígena. Es probable, pero eso tiene que comprobarlo, digamos, las autoridades pertinentes. Nosotros teníamos indicios que desgraciadamente no se han podido llevar hasta pruebas, pero debería de poderse llevar hasta... Mire, si los subsidios a los combustibles fuesen una herramienta eficaz en la erradicación de la pobreza, que es lo que ellos sostienen, Venezuela, con 4 centavos el galón, no tuviese pobres, pues. ¿O no? Si los subsidios a los combustibles fuesen una herramienta eficaz en contra de la inflación, Venezuela con 4 centavos el galón no tuviese inflación. Pero resulta que Venezuela, que es el único país de América Latina que subsidia los combustibles junto con el Ecuador, somos solo los dos, solo que ellos lo llevan a un nivel ya absurdo, resulta que Venezuela tiene la mayor pobreza de la región y posiblemente del mundo, una de las más altas del mundo, y tiene la mayor inflación del planeta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Evidentemente no funciona, ni en el Ecuador ha servido para sacar a nadie de la pobreza. Ese dinero tiene que invertirse en las cosas que realmente importan para cambiar la vida de la gente. Y esa es mi visión. Se debe de hacer de forma progresiva, se debe de compensar. Tal vez el error fue hacerlo de golpe en el año de 2019. Y quizás ponerle un techo cuando el precio del barril se dispara, porque si llega a $150 el barril, tampoco vamos a poder pagar, no sé, pues 6, 7 dólares de combustible, no va a ser posible. Quizás ponerle un techo, pero dejarlo fluctuar en un rango que sea posible y compensar adecuadamente a las familias más necesitadas. Y perdón, Janet, y los que podemos pagar, tenemos que pagar, pues. ¿O qué? Así es. ¿Te ha pasado algo porque la super está liberada desde el año 2019? ¿A ti te ha pasado algo? ¿A mí me ha pasado algo? No. Pues hay que pagar más, pero hay que pagar, es como debe ser. Pero digamos, no has dejado de comer, pues. Tal vez sabes que sí ha pasado algo. He dejado de usar el auto ya que me cuesta más la gasolina. Enhorabuena, y estás andando Claro en bicicleta y caminando, supongo. Por ¿O estás supuesto. pensando 2 veces antes de ir Bueno, me encantaría que el transporte público mejore y de esa Ahí está, manera poder, mira, ahí está. digamos, ser mucho más efectiva en esta contribución. Compensaciones, Janet, compensaciones claras. Evidentemente el Ecuador tiene falencias terribles en transporte público a nivel nacional. El único proyecto importante, bueno, hay 2 proyectos importantes que se han hecho en transporte público. El uno ya está funcionando en Cuenca, quisiera saber qué piensan los cuencanos, cómo les va. Y el otro está bajo la tierra de Quito, el proyecto más grande que se ha hecho de infraestructura en la historia de la ciudad, pagado por todos los ecuatorianos que estamos construyendo, y no tienen la capacidad de ponerlo a andar. Entonces, yo sí creo que parte de las compensaciones tiene que ser que el transporte público debe de mejorar sustancialmente para que sea una opción para todos los que queremos dejar de utilizar un auto, por comodidad. ¿Cómo ves el tema del aumento en $25 del salario básico? ¿Qué pasará? Como siempre, no estamos en un escenario en donde el empresariado se queja. Los trabajadores también se quejan. Dicen que es insuficiente la medida. Estamos en un Ecuador en donde nunca podemos ver el tema, digamos, con sus matices, sino que siempre nos ponemos en los extremos, blanco o negro. Mira, entiendo que posiblemente el presidente Lasso tenía 2 propuestas de campaña en las que no podía, en alguna forma, tenía que abordarlas, tenía que afrontarlas. La una era el salario y la otra era la vacunación. Ya con la una cumplió, le falta esta que la está cumpliendo. Ahora, dicho eso,
Me alegra mucho por quienes se van a beneficiar. Desgraciadamente son muy pocos. Me apena y me gustaría que la mayoría de los ecuatorianos tengamos un salario y un trabajo formal con un salario que vaya subiendo todos los años y con todos los beneficios de ley, pero no somos la mayoría de los ecuatorianos los que estamos en esa situación. Entonces, me alegra por los que se benefician, enhorabuena, me preocupa por los que están soñando llegar a ese lugar, porque se les aleja esa posibilidad. Estamos hablando de los que no tienen empleo. Hay sectores, Janet, en donde, y tú decías, el Ecuador se puede reactivar, hay sectores que nos han dado clases de cómo manejar una crisis y de cómo hacer de la crisis una oportunidad. El sector acuícola va a pasar posiblemente los 5.000 millones de dólares de exportaciones este año, en medio de una pandemia, con una crisis comercial con China que le cerró las puertas del principal mercado del camarón ecuatoriano, y aún así este año hicieron de esa crisis una oportunidad, han recuperado el mercado norteamericano, han fortalecido otros mercados, y han avanzado en medio de esta crisis, así, convirtiéndose en el principal producto de exportación del Ecuador, no petrolero, evidentemente. Entonces, hay por dónde. Hay sectores que lo van a poder afrontar y que lo van a poder hacer, y me alegra porque significa una mejor redistribución de los ingresos de los sectores que logran crecer. Hay otros sectores en donde el impacto es muy fuerte y yo creo que debe de hablarse también de ciertas compensaciones, ¿ya? Podemos volver a lo mismo, compensaciones en tratar de hacer esfuerzos por mejorar, por ejemplo, las tasas de interés para las empresas que estén endeudándose y apostando al Ecuador, ventajas tributarias, pero tú atas el incremento del sueldo con la reforma tributaria y ves que son dos situaciones de aprieto para sectores empresariales que tampoco están en su mejor momento. Tú tienes sectores que todavía no se recuperan, construcción, turismo, algunos sectores agrícolas, en el sector florícola, la mano de obra es intensiva, son por lo menos 12 personas por hectárea, lo que significa un golpe fuerte para cualquier floricultor. Entonces, la pregunta aquí es, yo estoy de acuerdo, ojalá cada vez ya tenemos el salario más alto de la región. Hay que ver cómo hacemos que ese salario rinda más, porque como tú dices, el que lo recibe dice igual no me alcanza porque el Ecuador es un país caro. Entonces hay que ver cómo logramos que ese salario rinda más en función de hacer que cuando menos los servicios básicos sean de calidad y gratuitos, salud, educación, que tengamos agua potable, alcantarillado, esas cosas que el Ecuador en pleno siglo XXI sigue discutiendo, son problemas del siglo XVIII, ya seguimos discutiendo. Y hay que ver cómo le damos algún alivio a las personas que siguen creyendo, seguimos creyendo y seguimos apostándole al Ecuador y generando empleo. Las compensaciones que hasta el momento pues, se han puesto sobre la mesa son, por ejemplo, un 1% del ISD, eliminar el 1% del ISD por año. Vamos en 0,25 cada trimestre. Mira, yo creo que ahí nosotros ya habíamos trabajado, yo había trabajado en ese entonces con el ministro, el equipo que estábamos viendo la parte económica, las exenciones de ISD ya. Entonces eso era mentira que para traer plata te costaba sacarla, no, eso está exento. Mentira que para tomar un crédito afuera te costaba sacarlo, eso está exento. Se le había quitado ISD a casi todos los productos de importación que tienen que ver con la cadena productiva. Nosotros tenemos crédito tributario en la importación de maquinaria agrícola. Es decir, no hay, para los sectores productivos, para los sectores exportadores, eso no, ya estaba superado. Tenemos exención de ISD para quien se va a estudiar afuera. Entonces, yo creo que había cosas, de todos modos es un impuesto que recauda alrededor de 1.200 millones de dólares al año. Algo más de 2 puntos de IVA, 2,5 puntos de IVA, imagínate. Lo vas a eliminar, tienes un problema fiscal, la pregunta es cómo lo vas a compensar. Yo creo que inicialmente debieron haber profundizado más en las exenciones de los sectores que quizás dicen, sí, sabes que a ti te exoneraron que importas motores, pero yo que traigo, no sé, insumos médicos no me han exonerado, ¿qué? Ver a quién más se exonera para no encarecer las cosas que son importantes y encontrar, tú no puedes sacar 1.200 millones de dólares de recaudación. Ojo, claro. Yo en principio no estaba de acuerdo con el ISD como analista económico cuando se lo implementó. Acuérdate que empezó como 0,5%, subió y terminó en 5%. Y creo que subirlo más fuese un error. Pero hoy, poniéndome los zapatos de un gobernante, no tienes cómo hacer un sacrificio fiscal de 1.200 millones de dólares. No tienes por dónde. Peor aún deteniendo el tema de los subsidios. No tienes por dónde. Entonces creo que ahí hay un riesgo que además no está significando una compensación para los sectores productivos. Ahora, la única fórmula, y con esta pregunta quiero cerrar el tema económico porque ya se me ha ido bastante el tiempo y necesito hablar de seguridad y con eso cerrar, pero para poder pagar más, que es lo que todos queremos y merecemos, para poder pagar más salarios, más impuestos y poder equilibrar la economía, tenemos que producir más. Sí.
Y para eso hay que vender más afuera, tenemos que conseguir nuevos mercados, tenemos que bajar los aranceles, es decir, tenemos que volvernos más competitivos y eso es lo que menos somos. O sea, el impacto directo del salario a 425, pues es que hoy somos menos competitivos, somos más costosos, producir es más costoso. El problema, insisto, principal es para quienes exportan, Uh-huh. porque ellos tienen que ver competitividad mundial. Y de hecho, volviendo por ejemplo al sector florícola, tú compites con países como Kenia, en donde el salario no son ni $120. Me apena mucho por los kenianos, me alegra por los ecuatorianos, pero en términos de competitividad es muy duro. En ese sentido, sobre todo en sectores donde la mano de obra es muy intensiva. Tienes otros sectores que, como el acuícola, que a punta de innovación e inversión en tecnología, se han vuelto líderes mundiales en productividad, y entonces estos impactos sí les afectan, pero no los dejan fuera de juego. Me explico. Hablando de los sectores exportadores, ¿verdad? En banano es una persona por hectárea, un poquito más posiblemente, también es un impacto fuerte. Entonces, efectivamente, por eso cuando tomas este tipo de decisiones no los puedes además acompañar de un golpe tributario como el que le acaban de pegar sobre todo a las empresas y a la clase media en materia de la reforma tributaria que fue aprobada hace poco. Que de hecho la gente todavía no se ha dado cuenta, pero ahí por marzo, abril que nos toca pagar, ahí lo vamos a sentir. Y vas a darte cuenta de que realmente ha cambiado tu economía, porque nosotros casi nadie está en el día a día de su tributación, casi nadie. Efectivamente, Janet, el país tiene muchas ventajas. El Ecuador es un país con gente muy capaz, tiene unos encadenamientos productivos en banano, en camarón, en flores, en cacao muy potentes que te dan competitividad, pero hay cosas que hay que mejorar para poder seguir mejorando la calidad de vida de los trabajadores sin perder mercados que son los que nos alimentan. Claro, si tú vas a seguir subiendo sueldos y no tienes otras compensaciones, vamos a dejar de vender y sencillamente se van a apagar esos motores que hoy han sostenido la economía, la dolarización y han permitido que el país crezca a pesar de esta tremenda crisis, te decía. Acuicultura va a crecer de forma importante, no por precio, porque el precio está más bajo, sino por productividad, por eficiencia, por tecnología. Pero ahí hay que invertir. Entonces ahí es donde volvemos en este círculo vicioso, ¿no? De si me sigues aumentando los costos, no tengo dinero para invertir más en tecnología, en modernización de las empresas o las formas de producción. Entonces, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para salir de esta traba? Ya viéndolo, digamos, ya tú estuviste adentro, ahora estás afuera de nuevo. Puedes ver el bosque afuera, estaba adentro y he vuelto a salir. Exacto. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cómo poder producir más para poder realmente compensar de manera real lo que necesitamos para que el país se dinamice y crezca? El Ecuador viene desde que está dolarizado con importantes incrementos salariales, que han significado que el país tenga un mercado interno que ha permitido que otros negocios también crezcan dentro del Ecuador, que ha permitido que las familias que ganan en dólares y ganan bien puedan tener una planificación, se compren una casa, un carro, un televisor, cosa que aquí era imposible, nos olvidamos, pero aquí hace 20 años eso no era posible. Esto se debe a que ganas mejor y ganas en dólares. El dólar nos dio estabilidad. La magia de la dolarización. Es decir, tienes poder adquisitivo y no te están devaluando. No están, mira tú, esto es interesante decirlo. ¿Qué hubiese pasado en el Ecuador no dolarizado en esta crisis? No, estaríamos peor que Venezuela. Estaríamos atrás de Venezuela, porque no hubo la responsabilidad con la administración de los recursos públicos, no había con qué sostener esta crisis, se hemos puesto a imprimir billetes como ha hecho Argentina, como ha hecho Venezuela. ¿Qué es eso? Es trasladarle la irresponsabilidad de la administración pública al ciudadano en forma de devaluación. Eso es lo que es. ¿Ya? Gracias a Dios no estamos en ese escenario, pero no estar en ese escenario nos obliga a ver dos cosas. A ser responsables con el equilibrio fiscal con la administración pública, es decir, no gastar más de lo que nos entra permanentemente del Estado, como se ha venido haciendo lamentablemente, corregir eso, y a darle elementos de competitividad a los sectores productivos que necesitan seguir vendiendo, necesitan seguir generando empleo y necesitan seguir siendo referentes mundiales en los productos en los que destacamos. Entonces, lo segundo, Janet, se logra, primero con certidumbre desde lo público, no pensar que pasando un año me van a tirar un impuesto que yo no había pensado. Segundo, con elementos de competitividad, vialidad, puertos, infraestructura de energía eléctrica para podernos cambiar. Pero mira tú. Pero para todo eso se necesita plata. ¿Ah? No hay plata. Bueno, no es que quiera ser reiterativo. Yo creo que hay plata y hay que gastar, digamos. Hay que gastarla mejor. Hay que gastarla mejor. Posiblemente un presupuesto de 38.000 millones, como el que llegamos a tener en el año 2015, me parece, no es financiable. Estamos hoy alrededor de 30.000. Creo que haciendo un esfuerzo, subiendo un poquito
digamos, mejor dicho, recaudando lo que hay que recaudar en materia de evitar la evasión fiscal, que sigue siendo grande en el Ecuador. Bueno, han recuperado 1.500 millones este año, que sigue siendo insuficiente. 2.000 millones dicen para el año próximo. Ojalá, ojalá. Yo Ya creo que el SRI es una de las instituciones que más formal y de forma estructurada viene creciendo también desde la dolarización. Desde que se creó, porque se crearon casi a la par. Año 2000, viene creciendo la presión fiscal en el Ecuador en el sentido de que hoy hay que enfocarse en que los que pagan mal o no pagan, paguen lo que tienen que pagar. Y yo creo que ahí puede haber una recaudación tributaria que nos pueda acercar en los próximos 3 años a los 20.000 millones y no quedarnos en los 15.000 que estamos hoy. Ojalá se pueda. Mejor dicho, creo que se puede. Yo impulsé una política pública que hoy ya está vigente, que es este pacto de transparencia, que nos permite como país acceder a la información tributaria en más de 130 países, de cualquier ecuatoriano residente en la información tributaria y societaria. Entonces eso nos va a permitir detectar quiénes, al país digo, quiénes están evadiendo responsabilidades fiscales en el Ecuador. Veamos qué sucede, para ver si en el momento en que todos paguen lo que tengan que pagar, por fin empecemos a ver que el Estado nos devuelve la salud, la educación y las compensaciones, digamos, los servicios que necesitamos para pagar eso ya con gusto, ¿no? Y que no nos duela el bolsillo cada vez que hay que pagar impuestos en nuestro país. Yo te digo, Janet, si tú pagas tus impuestos, pagas bien, y recibes a cambio la posibilidad de que tu hijo estudie sin pagar un dólar. En Noruega. Bueno, Alemania yo lo viví. Sí. Por eso creo en el modelo, es equidad, independientemente. El modelo socialista, por cierto. Independientemente, eso allá se conoce como economía social de mercado, es lo que se conoce. Pero yo no creo que esa descripción siquiera le calza, sencillamente es equidad, es igualdad de oportunidades, que independientemente de tu color de piel, del tamaño de tu bolsillo, de tu apellido, vayan todos a la misma universidad, al mismo colegio, a la misma escuela, al mismo hospital, porque es el mejor. Así es. Porque es el mejor, no por otro, porque es el mejor, punto. Nada más. Cierro esta conversación interesante y pues nos podríamos quedar aquí toda la mañana, pero hay que cerrar. Y quisiera que tú me des tu opinión sobre la decisión que ha tomado el gobierno de formar esta comisión especial para poder dialogar con los líderes de distintos grupos delincuenciales en nuestro país, relacionados muchos con el narcotráfico, para arreglar el tema de las cárceles y como consecuencia contribuir y mejorar toda la percepción de seguridad en nuestro país. Este no fue un tema en el que yo estuve muy inmiscuido realmente, pero lo conozco porque igual veía los reportes. Hay un problema hace tiempo en las cárceles. No parte solo por un diálogo. El diálogo es importante y ojalá logre cierta paz, cierta estabilidad, pero yo creo que el que ha cometido estas atrocidades que jamás habíamos visto, el responsable de esos actos atroces, decapitar, desmembrar seres humanos, con esa persona, yo no sé qué es lo que puedes hablar. La persona tiene un problema ya de psicopatía, pero no sé, más allá de lo humanamente creíble, digamos. Entonces, lo primero, Janet, es que yo nunca voy a estar en contra de ningún diálogo, me parece bien, que sea informativo, pero nada va a cambiar si no tenemos realmente una separación y segmentación de los niveles de peligrosidad de los individuos privados de la libertad. Aquí tenemos que tener un régimen de mínima seguridad para quienes han cometido delitos menores, no violentos, ¿no? Como en cualquier lugar del mundo, alta seguridad, que de hecho había un proyecto para que esta cárcel conocida como La Roca vuelva a hacer eso. Y una seguridad intermedia, no lo sé, pero tienes que empezar por ahí, meter a todos, por más que estén en pabellones separados, en la misma infraestructura, a un tipo capaz de decapitar, de desmembrar a un ser humano, de incinerarlo vivo, con un tipo que no sé, pues que, qué sé yo, que se atrasó en las pensiones alimenticias. Terrible. No me parece pero correcto. Bueno, o que está ahí por un accidente de tránsito. Digamos es que la realidad es que, bueno, hay uno que es el que dirige, pero pues todos los demás o les toca o también ya se contaminan por este sistema por la falta de rehabilitación. Pero digamos, tomando Pero es que no va a haber rehabilitación hasta que no exista esta segmentación. El país tiene que tener la capacidad de... Es que debería ser parte de la política, Volvemos ¿no? a que es inversión también, pero el país tiene que tener la capacidad de segmentar por nivel de riesgo y peligrosidad a sus privados de la libertad. Y otra cosa, Janet, esto es fruto, y esto ya es innegable, del enraizamiento del narcotráfico en el Ecuador, que antes nos tenía, y yo no es que diga que eso haya sido bueno, tampoco es deseable, nos tenía solo como país de tránsito. ¿Te acuerdas que crecimos escuchando que el Ecuador era país de tránsito de la droga?
La droga se producía en Perú, se producía en Colombia, y por aquí lo pasaban nomás, pero para ver por dónde salía. Y por decisiones para mí injustificables, disfrazadas de loables, de nobles, aquí resulta que nos convertimos en el centro de operaciones logísticos de todos los carteles mexicanos. Decisiones como esta bendita historia de la ciudadanía universal, que suena espectacular, el Ecuador abierto al mundo, sí, espectacular. Pero aquí no puede venir cualquier persona y entrar como Pedro en su casa. Por Dios, aquí se necesitan restricciones, aquí terminamos siendo centro de operaciones de personas que venían a buscar refugio, de países que ni te cuento, pero de África, de Medio Oriente, grupos terroristas, porque aquí entrabas nomás. Yo puede ser que esté de acuerdo con la idea de la soberanía y que no tengamos, porque además es norma constitucional, bases militares extranjeras en el Ecuador, pero tú no puedes confundir soberanía con soberbia y decirles váyanse por la sombrita y no reemplazar y sustituir con nada lo que se estaba haciendo, pues. Recién desde el 2019 volvimos a tener vuelos de control de narcotráfico en el Océano Pacífico. Durante 10 años no se hizo nada, nada. Y evidentemente se convirtió, o muy poco, yo no es que quiera desmerecer el esfuerzo que hace la Marina del Ecuador, pero insuficientemente equipada era pedirle peras al olmo. Entonces se retomaron los vuelos sin bases extranjeras en el Ecuador, pero con cooperación. Por eso te digo, Sí. no hay que confundir soberbia con soberanía. ¿Ya? Está bien, la soberanía se van, pero no puedo ser soberbio y decir vayan si dejamos de cooperar, pues. Tenemos que seguir cooperando y recibiendo equipos. Y lo tercero, Janet, este discurso casi de compañeritos con los grupos delictivos que por años han entristecido a los vecinos colombianos con secuestros, con asesinatos, con narcotráfico. Eran los compañeros, los amigos, había que compadecerse de ellos, no. Pero digamos, todas las consecuencias las vivió el gobierno anterior, las está viviendo el gobierno actual, está impactando directamente en la sociedad. Digamos, ¿tú no le ves mucho futuro a este diálogo con Yo creo que cabecillas de grupos si no se delincuenciales? acompaña de temas concretos, mira, en el gobierno anterior, cuando yo no estaba todavía, ocurrió el incidente de Diario del Comercio, los 3 periodistas que desgraciadamente fueron brutalmente asesinados por estos miserables. Pero eso prendió una alarma, la alarma de lo que estamos hablando. Se retomó en alguna forma el control de la frontera norte y se retomó la cooperación con los países interesados en combatir el narcotráfico, particularmente con Colombia y Estados Unidos. ¿Ya? Y eso es bueno, pero eso significó, Janet, que exista más presión sobre estos grupos de crimen organizado, estas mafias, que se han tomado desgraciadamente, entre otras cosas, porque digo entre otras cosas la penitenciaría, pero también se han tomado yo creo que instituciones de la justicia, jueces, autoridades, porque es un poder económico muy grande, un poder económico muy grande. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, no tener estos discursos complacientes con los delincuentes. Ser claro y contundente, respetando los derechos humanos, en que aquí hay una línea clara de autoridad y de ley que debe de cumplirse. ¿Pero por qué no se lo hizo? Porque la primera matanza fue en el gobierno de Moreno. Yo no estaba, pero lo que te quiero decir es lo que se hizo. Entonces se retomó el control de la frontera norte, yo no estaba, sí estaba cuando se retomaron los vuelos y la cooperación con los Estados Unidos, que creo que hoy es el puntal del incremento. Hay que fortalecer, digamos, esas colaboraciones. Es el puntal del incremento de la captura de drogas en alta mar, que había sido muy baja por años y que ojalá siga fortaleciéndose. Y hoy tienen que trabajar es mi opinión personal, yo no soy experto en el tema, pero por pura deducción y por conversaciones con expertos, en tener regímenes separados según peligrosidad de los reos, porque tú no puedes, Janet, insisto, o sea, un tipo detenido por, no sé, por una injuria, ya un periodista detenido por una injuria, va a parar ahí con un tipo que, insisto, es capaz de calcinar a un ser humano. Digo, ¿qué hacen ahí juntos? Eso es uno de los problemas que hay que lograr, pero de nuevo volvemos, es inversión. Entonces, pues, este diálogo, digamos, podría resultar infructuoso si todas estas otras políticas no se ponen en marcha y todas estas decisiones, que entiendo que algo se está trabajando también por ese lado y pues lo vamos a entrar en detalle, hablando también con un representante del gobierno para ver hasta dónde han llegado. Otto, te agradezco muchísimo, se me quedan muchísimos temas por fuera, pero hemos conversado ampliamente, más del tiempo que teníamos planificado, pero te agradezco muchísimo por aceptar esta conversación y por haber sido tan frontal y transparente en la mayoría de los temas que hemos hablado. Otros, pues, se me quedan por fuera, pero gracias. Gracias a ti, Janet. Felicitaciones. Oye, qué gusto verte a los tiempos, además, conversar contigo. Y bueno, feliz año. Feliz año a todos. Muchas gracias. Que el 2022 sea un año de recuperación, de reactivación, de prosperidad
y que dejemos atrás lo difícil que han sido estos últimos años. Muchas gracias y a ustedes también muchísimas gracias. Que tengan un buen resto de día y que todo lo que hemos hablado en este programa sirva para ese análisis que necesitamos hacer para poder comenzar con pie derecho el 2022.